Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí me tenéis un día más, en este caso comentando algunas de las noticias que seguramente muchas de las personas que seguís este canal y que seguís también, perdón, otros tantos canales ya habréis oído comentar. Una ha sido la de este artista danés que se había comprometido a hacer una obra y que lo que ha hecho ha sido en vez de hacer la obra que se había comprometido a hacer, pues hacer unos lienzos en blanco y titular la pieza como coge el dinero o toma el dinero y corre, ¿no? Obviamente ya han empezado a oírse las voces para variar, diciendo que esto es una estafa, que a dónde vamos a ir a parar, que el mundo del arte es un desastre, que desde luego hay tanto vividor en el mundo del arte. Nos han retraído, nos han vuelto a comentar, ¿no? Acerca de las esculturas invisibles y tantas otras obras del estilo, como podría ser la banana de Catalán y tantas otras piezas que son dignas de ser completamente criticadas, denostadas y marginadas, ya que realmente hacen un flaco favor al mundo del arte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, al margen de comentar esa noticia, para la cual, no sé, me gustaría, si queréis, vamos a mirarlo un poco así por encima y vamos a analizar, pero me gustaría también comentar otra noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, quizá por las repercusiones que puede tener ya no solamente en México, sino también a nivel global. Me refiero a lo que ha pasado con Pedro Reyes, con esta escultura en Distrito Federal, en México, donde, bueno, había una escultura de Colón y se ha decidido sustituirla por una escultura llamada Lali, me parece que era, ahora lo miraré. Sí, Lali. Vale, vamos a comentar también un poco eso y por último también vamos a analizar otra obra que a mí me parece que ha llamado mucho la atención y que me parece además que es un buen contrapunto a lo que ha pasado con el artista danés. Y me refiero al Centro para la Belleza, que es un colectivo de artistas que hay en Berlín, que la han liado parda. Ahora os comentaré qué es lo que han hecho y por qué creo que este tipo de colectivos, este tipo de artistas son ahora más necesarias, más necesarios que nunca. Eh, Muchas personas igual habéis oído hablar de lo del artista danés y sin embargo quizá de esta otra noticia de la que os voy a hablar quizá no hayáis oído hablar tanto. Y me parece que es también bastante, bueno, bueno, no sé, como bastante representativo de alguna manera de cómo realmente el arte puede tener unas connotaciones sociales que van mucho más allá de lo que es el ámbito artístico. También hay otra noticia y es que han vuelto a censurar una exposición de Abel Azcona. Ya el pobre supongo que estará acostumbrado porque le han censurado ya tantas que bueno, no sé. En fin, bueno, vamos a empezar por saludar un momentito a la gente que vais entrando poco a poco. Bienvenidas, bienvenidos. Para aquellas personas que sea la primera vez que entran en mi canal, pues me llamo Rayitox, suelo hablar generalmente de arte y nada, pues eso. Estoy encantado de estar aquí con todas y todos vosotros. Saludos a José Luis Rojas Montiel, a Diel Saro, Luis G, Víctor de la Rosa Arte y Crítica, a Rombito y Eustaquio del Pueblo. Me encanta ese nombre, la verdad que está muy bien. Bueno, vamos a empezar ya. Si queréis, vamos a ir viendo poco a poco las noticias que os he ido comentando y a ver también qué os parece. Me gustaría, en algún punto, me gustaría poder generar un debate con las personas que estáis viendo este vídeo y si hay alguien que quiera animarse a participar, me encantaría escuchar vuestras opiniones, especialmente respecto al tema de lo que ha sucedido en México. Creo que sería muy bueno poder hablar sobre esto y contrastar opiniones, porque creo que es un tema bastante polémico, más de lo que puede parecer a simple vista. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos allá. Vale. Bueno, en primer lugar,
tendríamos la gran estafa de este artista. Un artista estafa más de 70.000 euros a un museo danés al que entregó 2 lienzos en blanco. El Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg, Dinamarca, encargó 2 cuadros y Jan Hanning los tituló Coge el dinero y corre. Ahora el museo danés le denuncia por no devolverle el dinero. Y bueno, aquí dice un poco, siempre se dice que el arte es muy subjetivo, pero el artista danés Jens Hanning, oye, todo esto me estáis viendo, porque yo no me estoy viendo, me parece un poco raro. A ver, esperad un momentito. Ahora sí me veo. Vale, perfecto. Espera, me voy a poner aquí el chat. Un segundito y me lo dejo ya aquí listo. A ver. Un momento. Vale, ya lo tengo aquí. Y nada, bajo aquí el volumen y ya está. Venga, ya lo tengo. Vale, perfecto. Así ya no tengo que estar pendiente de pantallitas y todo el rollo. Pues dice, siempre se dice que el arte es muy subjetivo, pero el artista danés Jens Hanning ha presentado 2 lienzos en blanco como obras, algo que no ha sentado del todo bien al museo que encargó su trabajo. Antes de que las creara, pidió prestado al Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg, Dinamarca, más de 70.000 euros a cambio de sus creaciones. Este artista de 56 años, que es conocido por sus obras críticas sobre el dinero, el racismo, el poder y los grupos marginados, les puso como título a sus obras Coge el dinero y corre, algo que se podría pensar que es lo que ha hecho él finalmente. Pero el museo danés denuncia haber sido estafado por Hanning. La galería le pidió al autor que recreara una obra anterior suya, que eran 2 cuadros de cristal llenos de billetes, uno con 328.000 coronas y otro con 25.000 euros que reflejaban el salario medio anual de Dinamarca y Austria. Las obras en principio iban a formar parte de una exposición con piezas de 22 artistas, donde, atención a este dato, el tema principal era el papel del individuo en el mercado laboral actual. Ante esta posición, el artista danés pidió prestado el dinero para incluirlo en sus cuadros y así devolverlos, algo que nunca hizo. Hanning declaró en la televisión danesa DR que la obra de arte era coger su dinero. Pero esta pillería podría costarle muy caro al artista, ya que el director de la galería, Lasse Andersson, declaró al medio Berlingske que le reclamarán el dinero al no cumplir con su palabra de recrear sus obras y que si no lo devuelve, tomarán medidas legales contra él. Parece que será algo complicado porque el director declara que el artista asegura que ese es el pago de la obra que ha realizado. Vale, varias anotaciones, ¿vale? Hay una lectura que me parece que es la que probablemente ha elegido mucha gente, ¿no? Al comentar esta noticia, y es la de este artista es un estafador, que, bueno, como que quizá es una manera de aproximarse a esta temática de la que hablaba la exposición, quizá un poco demasiado vasta, ¿no? Pero fijaros bien en este detalle que me llama mucho la atención. Dice, el tema principal de la exposición era el papel del individuo en el mercado laboral actual. El papel del individuo en el mercado laboral actual. Bueno, bien, si más allá de lo que se hubiera pactado o no pactado por parte de la galería con el artista, lo cierto es que estamos hablando de una exposición en Dinamarca. Pocas veces hablamos de exposiciones que suceden en Dinamarca. No solemos hablar, vamos, yo no conocía a este artista y fijaros que cuando suceden noticias de este estilo, automáticamente todo el mundo se lanza a la yugular y todo el mundo lo que hace es promocionar al artista, promocionar la exposición y de alguna manera darle bombo mediático, que es justo lo que estoy haciendo yo ahora y lo mismo que han hecho otras personas en YouTube hablando sobre esta misma acción, ¿no? Lo que quería deciros es que para mí, realmente, si el tema principal, como decía antes, era el papel del individuo en el mercado laboral actual, estamos en, estamos en una coyuntura donde realmente hay, yo no sé cuál sea la situación en Dinamarca, pero desde luego en España y probablemente en muchos países de Latinoamérica, la cosa está jodida. Entonces, que de repente tú puedas ir a una galería para pedir este dinero, hacer una obra donde vas a incluir esos billetes y se va a exponer esa obra, me parece que realmente es bastante sintomático y me parece especialmente sintomático el hecho de que el propio artista
haga una obra que se titula Toma el dinero y corre, y que, y que justamente lo que haga es poner esos lienzos en blanco. Entonces, desde un punto de vista conceptual, más allá de que pueda parecer de mayor o menor calidad en cuanto a lo que es el concepto, estamos hablando de ello. Hay que decir que la pieza, yo creo que después de todo este eco mediático que se le está dando, no me extrañaría que realmente hubiera incluso gente que comprara esos dos lienzos y que lo adjuntara junto con recortes de periódico de la noticia. Y realmente, desde un punto de vista, como decía, de lo que es el concepto y de lo que es la temática de la obra, creo que tiene mucho más fuerza hacer lo que ha hecho, puesto que estamos hablando, de repente estamos generando debate, gente diciendo que desde luego que esto es una estafa, el mundo del arte es una mierda, que cómo la gente se atreve a hacer cosas así, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hay que reconocer que temáticamente es mucho mejor la obra que ha hecho ahora, y que estamos de hecho hablando de ello, que el que hubiera cogido el dinero y hubiera hecho exactamente aquello a lo que se había comprometido. Yo no sé exactamente cómo lo veis, no sé qué opinión tenéis, pero me encantaría poder leer en vuestros comentarios qué os parece, ¿vale? A mí me parece eso, ¿vale? O sea que sí que es como las capas de cebolla, puede haber muchas lecturas. Una de las lecturas es, fíjate, el tío que morro lo que ha hecho. Vale, pero hay otras lecturas que no podemos dejar escapar, como realmente si es efectiva o no efectiva la pieza a la hora de hablar del mercado laboral actual. Y a mí personalmente me parece que tiene más fuerza una pieza así que el que hubiera hecho aquello a lo que se había comprometido. Esa es mi opinión. No sé, ¿cuál es la vuestra? ¿Qué opináis? ¿Vale? Vale, voy leyendo comentarios. Saludos al Kime88. Está aquí el pueblo, dice, esto más que una exposición es una performance. A mí me parece bastante cómico. Realmente tiene, o sea, bueno, no sería una performance realmente porque no hay una acción en presente del artista, o al menos se escapa el concepto que solemos tener de performance. Pero desde luego tiene un punto bastante cómico, en eso estoy de acuerdo. Saludos, Miguel Ángel Torrerrizo. Jodido el mundo entero, dice aquí 88, es verdad, a nivel laboral. Fran Murtins, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una parodia sobre la pandemia hasta ahora, pues también. Víctor Montes, buenas noches. Ricardo Bejarano, saludos también, ¿cómo estáis? Bueno, veo que poco a poco vais llegando más y más gente. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Y nada, sigo comentando más noticias. Otra noticia que también me ha llamado bastante la atención, como os decía antes, y aquí sé que muchas personas que me seguís desde México quizá tengáis una opinión bastante más formada que la mía, ya que yo no sé muy bien eh, acerca del contexto exacto donde ha sucedido todo esto. No sé muy bien acerca de quién es este artista del que os voy a hablar ahora, y tampoco sé muy bien cómo se percibe ahora mismo desde México muchas de las cosas que tienen que ver con el colonialismo. Vale, os voy a poner un poco en situación, ¿vale? La pieza en cuestión, a ver, espera un segundo que vea dónde colocar aquí el móvil. Vale. La pieza en cuestión, o bueno, la noticia en cuestión es esta: retiran a Pedro Reyes del proyecto Lali, que sustituirá a Colón en Reforma. Se entregó una carta firmada por más de 350 personas del mundo de la cultura, todas ellas en contra de la participación de Reyes en el proyecto. Vale, vamos a ver. Os pongo así un poco en antecedente, ¿vale? Lo que yo he entendido, y si me equivoco, por favor, corregirme sin ningún tipo de problema, es que había una escultura de Cristóbal Colón en una plaza muy popular de México, Distrito Federal, justo antes de que hubiera la celebración del Día del Descubrimiento. Esa escultura, que en un principio habían varios colectivos que habían dicho que iban a de alguna manera vandalizarla o que iban a intentar derrocarla o lo que fuera, antes de que sucediera eso, las autoridades de la Ciudad de México decidieron quitar
la escultura con la excusa de que era para un tema de mantenimiento. Posteriormente, una vez que la escultura fue quitada de la plaza, dijeron que habían decidido que en lugar de la escultura a Cristóbal Colón, ¿no? que es una especie de celebración de algo que acarrea una carga muy pesada con todo el tema de lo que ha supuesto la colonización en América, con el rol de lo que viene a ser, pues eso, los países europeos en todas las masacres y en todo lo que sucedió en México y por ende en toda América. Y bueno, podríamos decir en todo el mundo, porque la verdad es que Europa pues, ha arrasado en prácticamente todo el planeta, ¿no? Desde África, Oceanía, Asia y América también. Pero la cuestión es que a dedo asignaron una escultura que se llama Lali de una cabeza de una mujer indígena. Entonces, o sea, decidieron, supongo que las autoridades gubernamentales de la Ciudad de México, que iban a instalar allí una cabeza de una mujer indígena. Bien, para llevar a cabo esta escultura a dedo, es decir, sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de, yo qué sé, de abrir las puertas para que otra gente pudiera tratar de alguna manera, presentar su proyecto, pues eligieron a un artista que se llama pues Pedro Reyes, que bueno, que es un artista que ya tiene mucha experiencia como escultor. Estuve mirando su currículum y la verdad que tiene una dilatada trayectoria como artista. O sea, quiere decir, no es alguien que se acabe de caer de un guindo. O sea, es un artista que tiene los recursos y la capacidad como para poder llevar a cabo esta escultura. Bien, ¿qué ha sucedido? Pues que de repente más de 350 personalidades públicas o personas relacionadas con el mundo de la cultura han hecho una carta diciendo que estaban en contra de que esta escultura la hiciera este artista y que de alguna manera, no tengo ahora mismo aquí la carta enfrente, pero lo que venían a decir era que el asignar una escultura sobre una mujer indígena a un artista que es blanco, que no es mujer, en fin, es como una vez más volver a, dentro de este circuito de, pues yo qué sé, de ecléptico de clase alta, donde de repente, pues bueno, eso, se hacen favores unos a otros, se coloca a, pues eso, un hombre blanco para hacer una escultura sobre una mujer indígena. Entonces, para muchas personas esto ha sido indignante, han hecho esta carta y finalmente se ha decidido quitar, bueno, pues quitar a Pedro Reyes de en medio y ahora sí que en un principio se va a hacer como un concurso y ya se verá qué es lo que se decide, etcétera. El tema que para mí sería el motivo de debate y es lo que quería comentaros y que me encantaría ver qué es lo que opináis al respecto, es lo siguiente. Si el motivo por el que no se le permite a este artista hacer esa escultura es porque no pertenece al colectivo sobre el que está tratando la pieza, es decir, por el hecho de no ser mujer y por el hecho de no ser indígena, nos encontramos con un melón abierto que me parece que es bastante complejo, porque ¿os parecería bien que, por ejemplo, un artista español hablara sobre la emigración y sobre todo las personas que son inmigrantes y que fallecen en su intento por llegar a España y que se ahogan en las pateras? ¿O os parecería bien que un artista blanco hablara sobre el racismo contra un colectivo determinado, ya sea pues negro o asiático o cualquier otro colectivo que no sea el suyo? ¿Os parecería bien que una mujer hiciera obras sobre hombres? ¿Os parecería bien que que hombres hicieran una obra hablando sobre una mujer? Es decir, si el problema es que realmente no se pueden hacer obras si no perteneces al colectivo de quien vas a hablar, creo honestamente, y esta es mi opinión, que tenemos un problema. Yo creo que me parece bien el hecho de que no se permita una adjudicación a dedo para hacer una escultura en un espacio público
en México. Eso me parece perfectamente correcto. Pero si hubiera sido una artista mujer que hubiera hablado sobre una artista, sobre una personalidad que fuera hombre, o que hubiera hablado sobre, yo qué sé, ¿sabéis? O sobre un colectivo que no fuera de su género o su condición social o etcétera, ¿os parecería mal? ¿Os parecería bien? ¿Qué opináis sobre este tema? Porque me parece que es un tema como que da bastante para pensar. O sea, más allá de lo que sucede ahora con la escultura, el que, ya os digo, que hayan retirado a este artista y que se coloque a otra persona, me parece, pues bueno, que si es lo que se vota en mayoría, pues me parece fantástico. Pero ojo, porque de repente nos podemos encontrar con una nueva limitación, una nueva barrera a la hora de ejercer la libertad de expresión y la libertad de creación. O sea, no, vamos, yo entiendo que no podemos limitar el arte solamente al colectivo del que se habla. Esa es mi opinión. Pero me encantaría, ya os digo, poder escuchar vuestras opiniones y si hay alguien que diga, mira, yo tengo una opinión muy clara al respecto, si eres de México y te apetece comentar algo, pues fantástico. ¿Vale? Voy a ir hablando de otros temas, pero no obstante, ya digo, me lo dejáis en el chat y por privado, por Instagram, te paso las claves para que puedas entrar y nada, pues lo comentamos. Por ejemplo, veo aquí hay un comentario de Opus 8888 que dice, los mestizos nos oponemos a la escultura indígena. Y esto me encantaría entender el por qué. ¿Por qué? ¿Cuáles son los razonamientos? ¿Cuál es el argumento por el que eh, te opones o os oponéis a esta escultura indígena? A ver, Eustaquio del Pueblo dice, cualquier persona puede hacer arte y hablar de lo que quiera independientemente de su sexo o etnia. Genocidio, no descubrimiento, me parece bien. Sería estupendo que el artista en cuestión hiciera una donación para algún proyecto interesante. Saludos a Pera Art, saludos a Alfonterón. Le han aquí censurado un comentario que era positivo, pero como ha usado una palabrota, pues nada. Un saludo para el prestamista de Jerez. Hola, genial sección de comentarios de arte, dice Ancaid. Un saludito para el prestamista de Jerez. Jajaja, te cortaste el pelo, dice Víctor Montes. Bueno, saludos Pani Cake. Ricardo Bejarano. Sí, vale. Bueno, en fin. A ver, ¿qué más? Porque no es realizada por un escultor indígena. Vale, pues es justamente de lo que hablaba. Entonces, si la escultura fuera sobre el racismo o lo que fuera y hablara sobre, por ejemplo, gente en un momento dado de raza negra, ¿también estarías en contra de que la hiciera cualquier persona de una raza que no fuera negra? Pregunto, ¿eh? Simplemente para entenderos un poco más. Dice Vicente Antigua, dice, ya es suficiente que aquellos con privilegios se apropien de luchas ajenas. Simplemente no les compete. Para eso están esas mismas minorías que pueden llevar ese discurso a cabo de forma legítima. Vale. Me parece que el cambio de escultura es necesario y fundamental, y mientras estemos tan retrasados, entiendo que haya problemática con lo del hombre blanco haciendo la nueva. Cuidado, algunas de estas supuestas manifestaciones atribuidas al progresismo son muñecos de paja que pone la derecha. Pues bueno, ya veis que el debate está ahí. O sea, porque hay personas que dicen que cualquier persona, independientemente de su sexo o etnia, puede hacer arte y hablar de lo que quiera. Sin embargo, hay opiniones que están en contra de esta escultura indígena precisamente porque no es realizada por un escultor indígena. Ya os digo, si alguien de las personas, alguna de las personas que estéis ahora mismo aquí en el chat, queréis participar en directo, queréis que os abra, pues eso, que os envíe la contraseña de Zoom para que podáis entrar y dar vuestra opinión, yo estaré encantado de escuchar otras opiniones. Saludos a Eliu Almonte. ¿Veis? Jerry Corti dice, lo importante es el mensaje de la obra, no el origen del artista. O sea que hay realmente una polarización y eso que ahora mismo en el chat no hay mucha gente, son 34 personas y ya veis que hay dos opiniones completamente opuestas.
Dice, nada más esa escultura en específico por estar politizada. Las esculturas pueden ser realizadas sin distinción étnica. Ajá. Am, vale. La pregunta es, ¿realmente no está todo arte de algún modo politizado? ¿No os parece que de alguna manera cualquier cosa que se haga tiene siempre cierta politización? Dejo ahí la pregunta y que cada cual, si os apetece contestar, pues me lo comentáis a ver qué os parece. La representación de distintos grupos sociales es complicada. Por ejemplo, cada vez se habla más sobre la representación de las discapacidades en televisión o cine, etc. Me parece que es un buen apunte también. Es complicada, pero más allá de que sea complicada, Ruebook, la pregunta sería, um, ¿es éticamente reprobable? ¿Sabéis? Ancaí dice, esta tarde Irán ha publicado un vídeo titulado Estafarte para criticar que un autor pide dinero a galerista y se va con el dinero y no vuelve. Sí, Ancaí, acabo de hablar. Si miras luego este vídeo, la primera parte, hablo de este tema. Los Oscars pasados hubo una peli muy buena que habla sobre una persona discapacitada y el propio autor lo es. Oye, pues pásame el título de la película y si puedo le echaré un vistazo. Otro ejemplo es cuando se representa el autismo en medios de entretenimiento. Sucede la misma discusión. Ok, pues me parece un tema interesante. O sea que, bueno, ahí queda la invitación. Si hay alguien que quiera participar y que quiera comentar al respecto a esta noticia, que lo diga y lo comentamos. A ver, tengo por aquí otro comentario que está dejando Pera, que dice, en Barcelona, una artista reconocida que se llama Susana Solano ha hecho una escultura que parece un pedestal sin escultura. Sería una opción. Pues sí, sería una opción y a partir de ahora todas las esculturas que fueran pedestales sin esculturas para que no hubiera ningún tipo de molestia y que nadie se molestara por ello. Víctor Montes, me gustaría entrar por Zoom. Vale, pues venga. Bueno, pero cuéntame, ¿estás en México, Víctor? O sea, me interesaría una opinión a ser posible de México, pero bueno, te voy a pasar un momentito los datos. Si hay alguien más que quiera participar en esta charla, tú, Víctor, ¿dentro de qué posición te decantarías? O sea, serías, a ver, vamos a ver si has comentado algo. Mm, vale, me parece que el cambio de escultura es necesario y fundamental mientras estamos tan retrasados. Vale, bueno, ok, pues venga, Víctor, pues te voy a pasar en un momento los datos para que puedas entrar. Dime, o sea, contáctame en privado por Instagram y ahora te envío los datos. A ver, un segundito, que vamos a tener aquí a Víctor comentando esta noticia, ¿vale? Venga, vamos allá. Un segundo. Y ahora le damos paso a Víctor a ver qué opina sobre este tema. Vamos allá. A ver, que guardo aquí los datos. Vale. Ok. Vale, pues Víctor, escríbeme a mi Instagram de Rayitox y te paso los datos. O bueno, qué narices, mira. La voy a dejar aquí la dejo aquí. En público y ahora. Ahí está, ahí lo tenéis. Quien quiera participar en este debate de una manera amistosa y de una manera constructiva, será bienvenida, será bienvenido. Allí tenéis el dato para quien quiera entrar. Y mientras que vais entrando, os quiero hablar también de otra pieza que me ha llamado mucho la atención y que es justamente, como os decía, una visión completamente opuesta a lo que viene a ser el arte de alguna manera social o de corte más político. Y me refiero a esta pieza que han hecho desde el Centro para la Belleza, que es un colectivo de artistas, como os decía antes, que son, bueno, que están en Alemania y que han hecho una pieza que me parece bastante, bastante interesante, sobre todo porque
Yo creo que cada vez más el arte va a ir ocupando un espacio que hasta ahora creo que está poco aprovechado. Y es la implicación que puede tener el arte dentro de lo que es el campo político y dentro de lo que es el campo social. Vale, vamos a ver, momentito, ahí está. Vale. Ok, mirad, la noticia es esta. Artistas alemanes provocan un escándalo con una web para identificar a neonazis. Bueno, esta es una de las diferentes piezas que han hecho este colectivo que se llama Centro para la Belleza Política. Anima a la ciudadanía a dar el chivatazo en la campaña. ¿Dónde trabajan estos idiotas? Bueno, un colectivo de artistas germanos que lucha contra la ultraderecha ha abierto una página web que llama al uso de la denuncia y el chivatazo para identificar a los activistas radicales. Pero igualmente, esta no era la noticia, la que os quería leer, a ver si aquí está. La última noticia, o sea, la última acción que han hecho y que ha saltado a las noticias es esta. Artistas alemanes engañan a la ultraderechista Alternative für Deutschland, AfD, y destruyen 5 millones, atención al dato, 5 millones de octavillas del partido. Los activistas del Centro para la Belleza Política crearon una empresa ficticia de reparto y se hicieron con material electoral que ahora ofrecen para ser reciclado. Y aquí habla un poco más de la noticia y ojo al dato porque la verdad es que realmente es bastante cómica la historia. ¿Eh? Bueno, cómica. Para la gente que sea de derechas, pues igual no les hará gracia, pero hay que reconocer que tiene su parte divertida. Dice, meses antes de las elecciones del domingo, la empresa Flyer Service Han contactó a decenas de grupos regionales del partido Ultra Alternativa por Alemania con una oferta, repartir sus octavillas electorales. La empresa era, al parecer, una tapadera de los artistas activistas del Centro para la Belleza Política que tenían la intención de evitar el reparto de dicha propaganda electoral. Más de 80 grupos del partido, que no son pocos, confiaron, según la versión de los activistas, el reparto de unos 5 millones de octavillas con un peso de unas 72 toneladas a la empresa en cuestión. Los artistas justifican su acción con frases como que, a diferencia de la Alternativa für Deutschland, su empresa ficticia no habría mentido a los electores, sino que no hemos hecho nada en el sentido más amplio de la palabra. La empresa se ha autodeclarado líder mundial en el no reparto de propaganda nazi. Líder mundial en el no reparto, es que me parece buenísimo. Al principio de la campaña electoral, aseguran, se acercaron a stands de Alternativa für Deutschland y dejaron que sus miembros les repartiesen octavillas para, según explican, tirarlas a la papelera más cercana. Es algo que puede hacer cada ciudadano libremente y nosotros solo hemos industrializado ese proceso. En fin, la noticia me parece que está bastante bien. Dicen que ahora que han abierto un crowdfunding para financiar el proceso al que tendrán que hacer frente. Ahí explican que, por desgracia, nuestro único cliente está muy enfadado y no quiere remunerar nuestros honorarios acordados para el reparto, y además pide una compensación económica y nos llevará a juicio. Con la compra de una acción popular financiarán la inactividad de nuestra empresa más exitosa. Los abogados de los activistas defenderán la libertad artística. Y aquí me parece que hay un debate todavía más interesante que el debate que podría haber con el tema del artista danés, que si ha robado o no ha robado, que si es una estafa o no es una estafa, o es una obra genial de arte conceptual. Y es, o sea, en el momento en que los artistas empiezan a hacer arte político y de repente empiezan de alguna manera, participar desde un prisma artístico, ojo, desde un prisma artístico, realmente la herramienta de la que dispone el sistema de control es bastante limitada a día de hoy. O sea que, no sé, creo que por ahí es un flanco por el que se pueden hacer un montón de cosas. Si bien es cierto que, no sé, no me extrañaría que acabaran tomando medidas y acaben prohibiendo determinados tipos de arte. O sea, fijaros de lo que estoy hablando. ¿Eh? Ahora mismo quizá lo que digo suena como surrealista, pero si de repente empiezan a haber cada vez más colectivos artísticos que hacen obras de este calibre, me parece que no sería algo inverosímil, no sería algo impensable. O sea que además
Digamos que ese tipo de acciones afectan por igual a colectivos políticos, o sea, a partidos políticos de toda índole, con lo cual es muy fácil que se pongan de acuerdo para de alguna manera banearlos, a no ser que haya una gran presión social que se lo impida. Entonces, cuidadín con este tema, porque creo que puede ser un tema bastante peliagudo. Mira, os voy a enseñar algunas piezas más. Veo que por ahora nadie se conecta. O sea que, bueno, ahí queda el código, ya lo tenéis. Ya digo, si alguien quiere, que se conecte. Mientras, os voy a enseñar algunas otras piezas que han hecho este colectivo que me parece que están bastante bien. Mirad, aquí es como delante de... Esto me parece que es, no sé si es alguna cancillería o... no sé exactamente dónde es, pero aquí dice, buscamos nuestras armas. O sea, han montado, parece que han montado aquí como una especie de centro, de estos como el que hay de reciclaje de ropa a veces, para que la gente pueda, eh, pues eso, dejar ahí sus armas, ¿no? ¿Dónde están nuestras armas? Dice, daremos 1.000 euros para cualquier aviso que nos deis de dónde pueden estar nuestras armas. Y entiendo que se refieren a las armas que probablemente Alemania ha vendido a países como, por decir alguno, quizá Arabia Saudí o tantos otros, ¿no? Mira, conviértete en un cómplice. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí hay maneras de poder contribuir con sus acciones. Mira, búscanos. O sea, tienen un montón de piezas que la verdad os recomiendo que busquéis esta página web, ¿vale? Mirad, aquí la tenéis, politicalbeauty.com. Y aquí veréis que hay un montón de obras que han ido haciendo. Mira, desde en el 2010 ya, ¿eh? Mira esta pieza, qué buena. Ah, hostia, esto, mirad, ¿sabéis lo que tengo que hacer? Me voy a hacer un día un especial sobre esta gente y sobre otra gente también que haga arte político del mismo calibre. Porque si no, ahora de repente vamos a tener que ir entrando noticia por noticia y vamos a tirarnos aquí bastante tiempo. Pero deciros que, en general, este tipo de trabajo me parece que es muy, muy interesante. Vale, ya tenemos aquí primer invitado. Vamos a ver qué tal se oye, a ver la calidad de imagen, a ver si tenemos suerte y podemos tener una buena charla. A ver, vamos a ver. Víctor, sí. Vale, se está uniendo. A ver, mientras voy leyendo más comentarios que vais dejando. Interesante. Vale, a ver, espera. Vale. Vamos a ver. Ah, creo que puede parecer exagerado, pero al tiempo pienso que es hasta cierto punto natural que suceda al haber más oportunidades. Creo que es de esperar que haya un par de actores o actrices autistas. Vale, esto al hilo de lo que hablábamos antes. Bueno, como si se hace una escultura catalana por un checo. Mirar, justamente en el pueblo donde estoy, hay una escultura que habla dels gegants, que es una cosa muy típica de Cataluña, y el autor, si no recuerdo mal, es Franco Filipponi, me parece que es el apellido, que es un amigo que, por cierto, estoy viviendo aquí, de Chile, al de que si ve este vídeo le envío un fuerte abrazo, y él hizo esa escultura, que es sobre un tema que tiene mucho que ver con el folclore catalán. Estoy seguro que hay muchos catalanes escultores que podrían haber hecho esa misma escultura y sin embargo no hubo ningún problema en que el autor de esa escultura fuera una persona de Chile. Y a mí me parece bien. A ver, respecto a esa escultura, la escultura de Colón dice, esa escultura es de las más vandalizadas de la ciudad, dice Edgar Ceceñas. Ah, Barcelona ni le pide permiso a Tarragona, Lérida o Gerona, siempre impone. Yo soy de México y creo que hay un problema
en que el gobierno dice que quiere reivindicar y darle su espacio a los pueblos indígenas, pero al final, en lugar de darles los espacios a ellos, se los da a otro. Colón no buscaba invadir, solo era un navegante de mares. Dice por aquí Opus 888. El problema precisamente es que las minorías no tienen voz. La hegemonía de aquellos con privilegios étnicos, sexuales, etc. Apropiarse de un discurso es caer en este problema hegemónico. Dice Vincent Antiguo. Aquí 88 dice, todos estos tumultos siempre tienen trazos manipulativos para instigación, separation. Yo de este conflicto en particular, I don't know. Aquí 88 dice, interesante debate. Hola, Pidrosoft, ¿cómo estás? Que ha abierto rayitos, bravo. Bueno, creo que es interesante que si hay alguien que pueda aportar algo, pues que pueda hacerlo. Para el próximo salón, deseo pintar un cuadro que tenga como asunto la nueva guerra entre turcos y griegos. Creo que las circunstancias me permiten atraer la atención del público, de la Croix. Yo soy líder mundial a la no riqueza, dice Marco Malbicho. Claro que se puede pintar lo que así, lo que sea, así como hizo Delacroix. De Red Diplomática, buenas tardes. Víctor Montes, te escribí por Instagram. Ah, no lo vi, pero igualmente había puesto aquí los datos. Reyetox y Saine rojo. No me defino, ni como rojo, ni como azul, ni como nada. Ya digo, si me tenéis que etiquetar, etiquetarme como confusionista y ahí aceptaréis. Yo le veo rosa, muy bonito el rosa. Eso es, rosa me gusta más. Bueno, Víctor está intentando unirse, pero no hay manera. Vamos a ver si lo consigue. A ver, segundo intento por otro lado, vamos a ver si lo consigue. Pero un poco pensar en que es como, por ejemplo, cuando de repente yo hablo de cosas que están pasando en México, ¿creéis que yo no tendría derecho a hablar de cosas que suceden en México por el hecho de no ser mexicano? ¿Creéis que, por ejemplo, el doctor Soriano no tendría derecho a hablar de cosas que suceden en España por no ser español? ¿Creéis que, sabéis, es como, si nos centramos en que cada cual solamente puede hablar de su país o de su etnia, de su género, de su religión, etcétera, llegará un momento en el que, bueno, vamos a tener una libertad bastante limitada, ¿no os parece? Esa es un poco mi visión. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que opina Víctor si consigue entrar, perdón, que veo que no lo está teniendo fácil. ¿Qué, Víctor? ¿Cómo lo llevas? A ver, Redmi 9A accedió a la sala de espera. Pues venga, vamos a ver, Redmi. Mm, mm, mm. Vale, ¿qué tal estás? Hola, bueno, ¿cómo te llamas? Lo primero. Hola, hola, Redmi, ¿me oyes? Ah, vale, está conectando el audio. Mira, me voy a conectar con los cascos mejor. Espera, un momentito. A ver, un segundo. Hola, hola, hola. A ver si lo consigues. Todavía no te oigo, ¿eh? A ver, espera, vamos a ver. Mm, Vale. Aquí pone que estás con... No ha podido conectar con el audio. Vamos a ver, te está dando problemas. Y Víctor sigue uniéndose. Vamos a ver. Tan, 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 tan. A ver qué será. Ah, bueno, yo sigo sin poder oírte. No sé si la gente te escuchará, pero yo por ahora no te oigo. ¿Vale? A ver. No te escucho. Pues... mm, es que nosotros a ti tampoco te oímos, o al menos yo no te oigo. Vamos a ver. Mientras que se arregla el problema con Redmi, a ver si consigue arreglarlo. Dice, una opinión no es lo mismo que consolidar un discurso en una obra. Uno puede opinar de lo que quiera, otra cosa es apropiarse de un discurso. Vale, interesante. La obra no es una opinión, es una representación icónica sobre ese discurso. Ujú. Vale, a ver, Redmi, si lo consigues. A ver. Te escucho. Ahora te oigo.
A ver, ahora. Vale, Mima. ¿Me escucháis bien? Sí, yo ahora te digo bien. ¿Y la cámara qué tal? Eh, vale, ¿perdona? ¿La cámara qué tal? Bien, bien, se te ve bien. Todo correcto, todo guay. Vale, pues ¿tú qué opinas de todo este tema? Veo que tú opinas que por ti cualquier persona podría hacerlo, ¿no? Porque al final, igual supongo que tú piensas que sí recaer un poco en lo mismo, ¿no? Estar ahí limitando ciertas cosas. Pero yo en cierto aspecto pienso que es algo que costó cambiar muchísimo. Igual hace 50 100 años que quiten una escultura de Cristóbal Colón sería imposible. Se hace porque estamos en una sociedad un poquito más avanzada y, y creo que un poco hay que hacer las cosas de una manera que dejen una marca y creo que en muchos aspectos hay que hacerlo de una forma un poco más radical de lo que se debería hacer. Si cuando todo el mundo normalice las cosas, yo creo que se podría hacer de otra forma, pero en este caso creo que está bien. O Sí, con sea, esto arrancar que en lo se mismo. ponga micro más... dicen que no se te oye muy bien el micro. A ver, ahora. Vale, me pongo aquí Ah, mejor. hostia, ahora sí, ahora. Qué bien. Mucho Vale, mejor. Bien, pues gracias a nada, Kimi por decirlo. Mira, muy bien. Sí, pues la verdad es que nada, costaba entenderte. ¿Qué es lo que, o sea, a ver, ¿puedes yo repetir un estoy poco gritando mucho. así? Vale, sí, que, que aparte de que creo que es algo muy importante, como lo que dije, es un cambio que poco a poco estos pequeños cambios pueden hacer cambiar muchísimo la sociedad, porque al final Cristóbal Colón en medio de una plaza de México tampoco representa nada, creo yo, para los mexicanos. Si algún mexicano que sí que lo diga y podemos hablarlo y creo que representa más otra cosa, una cosa del pasado que fue inevitable y que si yo tuviera la opción ahora mismo lo intentaría evitar y es algo que no nos creo que a nadie le gusta eso que pasó, la colonización, la extirpación de una cultura, de muchas culturas, Mm. la esclavización y todo esto. Entonces, quitarlo, lo primero está muy bien. Lo segundo, ¿quién se debe encargar de hacer esa nueva escultura? Yo creo que una persona mexicana para reivindicar aún más esto me parece lo ideal para reivindicar el pueblo mexicano y ver que se están cambiando las cosas. Y si es una persona mujer, para mí mejor todavía. Y si es indígena, pues ¿por qué no? Pero que lo tenga que hacer un hombre blanco lo veo totalmente innecesario. Y si, pero o sea, ¿crees que es totalmente innecesario en ese contexto? Quiero decir, Sí, sí. si por ejemplo, un artista que fuera blanco quisiera hablar sobre, yo qué sé, sobre Malcolm X o sobre Mm, Nelson Mandela, ¿crees que tendría derecho a hacerlo o crees que tendría que ser siempre alguien de raza negra, quien hiciera un no, homenaje o un no. tributo a alguien, por Hombre, ejemplo? los tributos y los homenajes y dar a conocer ciertas cosas, dar cultura, es bueno siempre. Si alguien va a hacer una charla sobre Malcolm X, nunca va a estar mal, o sobre quien sea, mientras Mm, se muestran las cosas, aunque sea sobre los nazis. ya. Evidentemente hay que ver el punto de vista. Si lo haces de una forma informativa y sin hacer ningún tipo de apología ni nada de esto, va a estar bien. Pero en este caso, creo que hacer el cambio es algo que es muy difícil y para afianzarlo, pues hay que tomar ciertas medidas que a mí no me gustan. A mí no me gusta que tener que decir, joder, pues que que lo tiene que hacer alguien mexicano, tal, no sé qué. Pero en este tipo de sociedad me parece lo más correcto para mí. O No sea, a sé si mí... se, no sé si Sí. se entiende. No, no, yo te entiendo lo que quieres decir y puedo, o sea, me parece que tiene sentido lo que comentas, pero bueno, no sé, está también por aquí Rafael López Borrego. Rafa, si quieres conectarte, estás invitadísimo, ¿eh? Me Claro. encantaría también escuchar tu opinión al respecto. Ya digo, por ejemplo, estaba leyendo un comentario aquí que dice, de Abelino Borrego, que dice, Viva Colón, en América lo adoramos. Entonces, es que Bueno, claro, ¿sabes? El tema es que quizá es difícil satisfacer todas las sensibilidades. O sea, yo no claro. tengo un posicionamiento claro al respecto, más allá
del hecho de que a mí lo que... Porque yo tengo que decir que respecto al tema de la colonización y tal, o sea, no soy una persona que pueda hablar con cierta autoridad, ¿no? Yo tampoco, ¿eh? Entonces, claro, entonces bueno, puedo dar como un poco mi Pero a ver, impresión así. está claro que aunque no podemos hablar, la colonización no fue algo bueno para la gente de allí. Estuvo mucha gente esclavizada, hubo mucha muerte. Tenemos mucho oro aquí en España, en toda Europa, y muchas riquezas que en realidad fueron robadas. Entonces, aunque digas viva Colón, viva Jesucristo, viva quien sea, hay cosas que están mal. Sí, sí, eso lo comparto, ¿eh? Estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, bueno, no lo sé, es que claro, hay un punto de... De avance o así, de evolución. ¿O qué? Sí, supongo que la sociedad va cambiando, pero por otro lado entiendo también que hay, o sea, es que no sé, es un poco curioso, porque Pero vamos es a que, ver. mira, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Tú, África, por ejemplo, que dices, "Buah, es una sociedad que está tercermundista, que no tienen, imagínate, tecnología, que tienen muchísimos pocos avances en cuanto a todo, agricultura, etcétera, etcétera. Voy allí, exploto África como quiero y construyo una pequeña aldea, un colegio para educar a la gente. A mí no me parece bien eso. Ujú. Sí, sí, estoy de acuerdo con ello. Pero el tema es que, digamos que la América que se conoce actualmente, am, o sea, ha padecido esto y de alguna manera forma parte de su historia, con los Claro, Sarmiento y con... Entonces, por un lado, me parece bien como que si la mayor parte de la gente en México quieren borrar eso de alguna manera de su historia porque es algo con lo que no conectan y que les parece que fue una salvajada, cosa que me parece mm, respetable, me parece muy bien, pero mm, creo que ese es un tema que yo creo que es que se podría hacer un debate en América a la hora de, bueno, en América, en este caso concreto en México, pero por ende prácticamente en toda América, ¿no? El debate de cómo queremos de alguna manera concebir nuestra historia, cómo queremos leer lo que nos ha sucedido, lo que ha vivido la gente que estaban aquí, tener en mm. cuenta que muchas de las personas que actualmente viven en países latinoamericanos son descendientes de esas personas que fueron ahí y arrasaron también, ¿no? Tanto que Pero son... es que Sí. estoy de acuerdo totalmente, pero la historia está claro que no la tenemos que borrar porque es que al final es lo que tenemos. El humano lo que tiene es la historia, pero eso no significa que hay que adorar la historia, ni decir, mis raíces, yo soy así porque mi historia fue así, mis raíces, y si mi pueblo mató a miles de pueblos, pues evidentemente yo puedo decir, esto está mal, aunque yo provenga de ahí y no Mm. quiero hacer lo mismo, quiero cambiar. Y esa estatua, en vez de estar en una plaza donde estuviera, puede estar en un museo y visto desde otra forma o darle otro sentido. Que no sea como algo, como un motivo de celebración. Claro, exactamente. Vale, yo creo que puedo compartir esto, ¿eh? Igual que, por ejemplo, en España, poco a poco Claro, se van eliminando todo lo que son las placas franquistas, que monumentos cuesta, franquistas, etcétera. cuesta por cierta parte de la sociedad, como lo entiendo, como que en México también puede costar por ciertas personas que o igual no están bien informadas o tienen una manera de pensar que es así, ya está, y que no Mm. hay que respetarla, pero no, bueno, es que no sé, ya, yo no respeto mucho eso, pero bueno. Ya, ya, no, no, entiendo por dónde vas. Yo creo que estamos bastante parecidos en bastante manera, en nuestra manera de pensar. Ya, y Pero en cuanto lo que dices tú de decir, ¿y por qué un blanco no puede poner la nueva escultura? sí, ese tema, Ese es el que tema yo no lo más veo. delicado. O sea, vamos a ver, yo creo que en el caso de este artista, de Pedro Guerra, creo que se llama, creo que Mm, empezamos ya mal con el hecho de que se le ha adjudicado a dedo ya, ahí está mal. la realización de esa obra. Pero si fuera un certamen abierto donde pudiera participar quien quisiera, del género que Mm, quisiera, de ya sean blancos, mestizos, yo qué sé, de la raza que sea, y al final por votación popular se eligiera a una persona que casualmente es blanca y que es hombre y que no es mujer y indígena, ¿tú estarías de acuerdo con eso? ¿O crees que habría que vetar
el que No, pudieran ni siquiera participar en ese certamen gente que no fuera de ese colectivo, ¿entiendes? sí, sí que lo entiendo. La cuestión es que también habría que analizar un poco lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer, qué sentido, qué le quieren dar, qué sentido, por qué hacen esa nueva escultura y a partir de ahí decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo creo que la adjudicación a esa persona, que no sé si es de México o de no sé dónde, no es de México, ¿no? ¿O Sí, sí? sí, es de México, es de México. Pero, o sea, el colectivo que ha firmado esta carta, que son 350 personas, creo que de alguna manera lo que decían era que Ya, encargar una escultura de una mujer indígena, habiendo artistas indígenas que pueden hacer esa misma pieza, es como perpetuar esa especie de elitismo en el cual vale. son los blancos poderosos los que de alguna manera dicen, bueno, vamos a hablar sobre, ¿sabes? Desde un punto de vista un tanto Mm, paternalista, quizá. Yo lo he codificado un poco desde ahí, claro, a ¿sabes? ver, sí, no sé. Y no quiero meterme en este tema porque es un tema súper delicado. Si hubiese sido un indígena hombre, ¿habría este problema? Puede ser, no lo sabemos. Esto ya es que al final es una capa sobre otra capa y es muy difícil que estemos contentos todos con algo. Entonces, pero no sé. Yo lo que haría simplemente es eh, lo que dijiste tú, un poco hacer un concurso, la mejor idea, la persona igual más afín para ese proyecto y ya está. Sí, Tampoco hay que ¿no? darle más vueltas. Sí, porque es que si no, va a ser, es que es imposible al final llegar a un acuerdo y decir esto, lo más Mm. justo para todos. Yo por un lado pienso esto, pero ahora que estamos hablando y escuchando también algunas de las cosas que has dicho, pienso que quizá si el motivo de sustituir la estatua de Colón por una cabeza Ya, es que de una mujer indígena a modo, mira, Pablo Amaya pide paso, vamos a ver qué dice Pablo. venga. Es una manera también como de reafirmarte en tu cultura, ¿no? En las raíces mexicanas, ¿no? Que hunde sus Hmm. raíces en, Hay que en volver al esa pasado tradición. entonces. Hay que Entonces, volver a los inicios. claro, igual sí que está bien que sea una mujer indígena quien Sí, haga esa escultura, ¿no? Pero no sé, pero por otro lado, no sé, tío, es pero, que por eso te digo, no tengo pero una eso, opinión demasiado clara al respecto, por eso pero estoy un eso, poco ahí. si lo piensas fríamente, al final dentro de todas las opciones es lo que tiene más sentido. Lógico, y hasta eso podemos llegar los dos. Dejar una convocatoria abierta, ¿no? Y que cada cual... No, no, en sentido de decir, vamos a ser un poco radicales y no ser tan justos con todo el mundo en la vida y con todas las personas. Lo más justo al final, dentro de esto, una cabeza de una persona indígena mujer, quien lo tiene que hacer, al final igual es una artista indígena mujer. Bueno, o sea, en este caso No lo concreto, sé. en este caso concreto, Yo con todo el quizá contexto, claro. ya, en este caso concreto quizá tiene sentido, porque, o sea, si realmente es una celebración de las raíces indígenas en vez de las raíces coloniales, quizá tiene su qué, su por qué, ¿no? Como que tiene Mm. su lógica. Bienvenido, Pablo Amaya. Bueno, Eh, ¿cómo estás? No sé si tu nombre es Pablo Amaya o es el nombre que estás usando para voy conectarte. voy a hacer una cosita antes y después, Sí, Pablo, ya te dejo lo que quieras. sí. Y a ver, esto es un poco un triple, como digo yo, pero en esta colonización yo creo que las personas que más sufrieron, como en la sociedad actual y en los últimos años, seguro que fueron las mujeres, porque las mujeres no solo fueron matadas, también fueron violadas, la mayoría de ellas. Hombres, habría violados también, evidentemente, pero ni un porcentaje bajísimo comparado con mujeres. Entonces, en ese caso, las personas que más sufrieron, creo que fueron las mujeres. Buen apunte, buen apunte. Y tienes bastante razón. ¿Qué tal, Pablo? ¿Tú qué opinas de lo que estamos hablando? ¿Qué tal? ¿Sí me escucho bien? Sí, Hola. Ah, ¿qué tal? Siempre había querido intervenir en alguna sesión. pues mira, Ah, genial. Me Yo parece muy también. interesante esta plática y pues quise meterme a aprovechar. Perfecto, Precisamente, pues yo soy de México. perfecto, mejor. No, yo pero estoy más al norte. Hay como, aquí casi no hay una perspectiva de colonial y no, tampoco quiero dar como esa perspectiva, solo lo que para mí el problema principal
es que independientemente de Colón, porque estaba viendo unos comentarios de cómo decían, un tal Avelino estaba diciendo que iba a Colón porque Colón era un navegante y que no era un conquistador, ¿no? Pero independientemente si Colón existió o no existió, porque pudo haber existido o no, simplemente es un símbolo, ¿no? Colón es un símbolo y así como lo es Jesús, ¿no? O sea, Jesús pudo no haber existido, pero pues al final la religión se agarra de eso para dominar, ¿no? Entonces, yo creo que la lucha es contra ese tipo de símbolos que nos dominan. Y, por ejemplo, y creo que el problema radica en la forma en que supuestamente se va a quitar la estatua, ¿no? Porque simplemente le está quitando la misma, por así decirlo, se quita desde la misma posición desde donde la pusieron, pues. O sea, es la misma cúpula, ¿no? De arriba diciendo, vamos a quitar esta estatua porque la gente no está contenta, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que independientemente si la nueva estatua la construye un blanco o la construye un indígena, al final la persona que, si por ejemplo la construye un indígena, de todas formas hubo alguien que decidió que fuera un indígena. O sea, y esa persona que decidió no tiene nada que ver con los Pero indígenas, ¿no? una Entonces, cosa, yo te lo que van entiendo, a... pero te quiero hacer una pregunta un momento. Entiendo que lo que estás diciendo perfectamente, pero ¿no crees que es bueno o es algo que positivo para México hacer el cambio? Si merece la pena todo lo que digas, de decir de que alguien al final los motivos son un poco parecidos o no. Yo creo que es un juego, porque lo único que están haciendo es agarrar la estatua y la van a cambiar Ya. de lugar. O sea, no hay un... O sea, es más como si fuera un teatro, no sé, como aquí en México toda la política es puro teatro, ¿no? Entonces es como un juego, una ilusión de que, es bueno que quiten esos símbolos porque representan la represión, ¿no? Pero realmente no están haciendo nada por eso, realmente es como atacar el problema así como por la superficie y dejar todo como está, porque para mí lo ideal sería, ¿no? Unirnos todos y ir a tirar la estatua, ¿no? Pero eso sería como ya el símbolo completo, ¿no? Porque el poder ya es más colectivo y no viene como de una élite ahí como decidiendo. Pero Entonces yo creo igualmente, que el problema ahí está. por lo que había entendido, o sea, retiraron la estatua antes del 14 de octubre precisamente para evitar... ¿Es el 14? No sé ni si el 14 o el 12. ¿Cuándo es el... ¿Qué era? ¿14? Joder, no tengo ni puta idea, tío. Sí, me tengo que Tú mover tampoco, del ¿no? lugar. Aquí nadie sabe. Joder. Bueno, da igual. El día de la celebración, cuando se iba a hacer el día de la celebración de cuando se descubrió América y todo esto. Em, A nadie le importa. sí, a nadie le importa en realidad. ¿No? Quiere decir, no hay mucho que celebrar. La cuestión es, si hubiera sucedido eso, lo que tú dices, quizá hubiera podido haber problemas también, ¿no? Porque supongo que debía ser una estatua de grandes dimensiones. Imagino a la gente ahí abajo con las cuerdas, de repente cayéndoles la estatua ahí encima. O sea, igual es una manera también de evitar que hubiera habido incidentes, ¿no? El retirarla antes. Y quizá que la hayan retirado ahora es porque quizá también ahora hay socialmente un... El 12 de octubre, eso. Claro. Gracias, gracias, Rafa. Oye, Rafa, ¿por qué no entras? Súmate, hombre. Pues eso, que quizá para evitar incidentes también, ¿no? Que no hubiera ningún accidente, que no hubiera ningún problema, han dicho, mira, vamos Sí, a quitar la estatua. Y aunque hubiera sido icónicamente y visualmente muy fuerte esa imagen, hubiera tenido mucho impacto, pero quizás, bueno, no sé.
por motivos puramente prácticos, ¿no? Igual han preferido no jugársela. Siguiendo con lo que dice Rayito un poco, al final, de una cierta forma, es el pueblo el que la tira igual, solo que se lo atribuye otras personas, que es lo malo de esta cuestión. Porque al final, esa estatua nunca la quitarían si no hubiese una masa social que se... Hostia. Que se moviera. Es que no estoy en mi casa, ese es el problema. Momento peli de terror. Rafa, que no la vas a liar, hombre, vente para acá. Dice, no, que la lío, que no pasa nada. Apago la luz. Bueno, yo creo que me voy a ir pirando. Vale. Oye, Venga, muchas Redmi, ¿cómo te gracias. llamas? Víctor, soy Víctor. Víctor, eso es. Vale, pues oye, Víctor, que no sé si se te corta. Que un placer, tío. Joder. Me parece buen final. Sí, ¿no? Ahí a oscuras. También muy simbólico. Venga, hay que levantarse. Hasta luego. Venga, un fuerte abrazo, Víctor. Gracias. Pues yo no sé, Pablo, con todo esto, la verdad, la gente, qué impresión se llevarán, ¿no? De si realmente habrá mucha gente que quizá opina como tú, pero veo que hay personas que igual no lo ven tan claro y me llama la atención. O sea, que realmente no parece que haya una opinión hegemónica al respecto. Es difícil que la haya respecto a cualquier tema, y más cuando son de esta índole, pero aquí mismo, ahora mismo en el chat, veo que hay opiniones bastante contrarias, ¿no? Sí, y yo aquí sí es como toda una disputa, pero pues, como dices, no hay una opinión clara o sea, prácticamente, si se está quitando, no fue como una decisión del pueblo, pues, o tal vez sí, definitivamente ya la gente aquí sabe que Colón como símbolo solo sirve para perpetuar el sistema actual, ¿no? También es como las personas, ahorita decía, como las personas que intentan reivindicar a Jesús, ¿no? Sacarlo del lugar de la religión para decir, es que Jesús sí existió, pero era una buena persona. Pero pues al final lo único que estás haciendo es dejando los símbolos como están, ¿no? Creo que es lo que se tiene que atacar colectivamente, si no, creo que no, no, no Se te pierde, o sea, te estamos perdiendo, Pablo. cambio de verdad. Todo es, oh, no. Ahora, es que te has ido por un momento en este último tramo. Sí. Sí, se fue un poco la conexión. Yo simplemente ya para terminar, para mí la historia es, y es lo que a mí quizá más me preocupa, al margen de este tema puntual, que yo creo que tiene muchas aristas y tiene muchas lecturas en función de la persona, ¿no? Que habrá gente que la verá de una manera, otros lo verán de otro modo, el tema de, bueno, la estatua de Colón, la relación que tiene con el colonialismo, lo que viene a ser la fundación de América. México tiene raíces totalmente indígenas, pero también tiene una raíz que no puede evitar porque es la realidad. O sea, para bien o para mal, hay ese pasado colonial que está ahí, ¿no? O sea, que ha dejado su impronta y que forma parte de, o sea, que de alguna manera ha contribuido a dar forma a lo que es la realidad mexicana tal como se concibe hoy día, con esa, digamos que tiene una pata en su tradición más indígena, más, pues eso, ¿no? Más autóctona, y luego hay otra parte que es colonial, y esas dos han formado lo que hoy día se conoce como México, ¿no? Lo que te decía es que más allá de todo esto, la pregunta es ¿hasta qué punto tiene libertad un artista para poder hablar de un colectivo que no sea el suyo? Y ahí yo creo que es un tema que a mí sí que, digamos, que me preocupa en cuanto a que puede afectar a las libertades de las y los artistas, ¿sabes? Como que de repente ahora es como si tú quieres hablar sobre... Imagínate que tú ahora quieres hacer una obra sobre algo que pasa en España, o en Irak, o en Afganistán, o en donde sea. Y de repente es como que
no puedes porque, claro, como no eres de ese lugar, ¿sabes? Es como, bueno, entonces, ¿qué? Solamente puedo hablar de mi pueblo. Y si empezamos a reducir, al final solo vas a poder hablar de tu casa, ¿no? ¿Cuál es el límite? Ahí, por ejemplo, ahí ya sería yo creo, el nivel de compromiso que tiene el artista con su discurso, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero hablar de Irak y quiero hablar de Irak siempre desde aquí, o sea, la verdad es que estoy siendo hipócrita, ¿no? Porque creo que si realmente quiero hablar de Irak o de el hambre en África, tengo que ir y vivir y mínimo conocer la experiencia. Sí, sí, sí pudiera hablar tal vez de estadísticas, de cosas que no vivo en carne propia, pero también, ahorita decía un comentario, no me puedo apropiar de un discurso que no es mío, que al final cada quien pues habla así, ¿no? Desde su propia singularidad. Por ejemplo, yo no puedo saber o entender por completo la lucha de los negros, ¿no? La idea de que del, de los negros como una lucha que o sea, es algo que no lo puedo entender pues desde afuera y puedo mencionarlo, pero no puedo hacerlo que sea parte de mi discurso, pues al final eso es eso, que no me puedo ni siquiera apropiar del discurso de las mujeres, por ejemplo. Yo no estoy ahí, ¿no? O sea, Creo entonces, que ¿a ti te parecería, por ejemplo, que estaría fuera de lugar defender la causa palestina? no, y Quiero creo decir, que es importante ayudar a darle voz a eso, pero no creo que nosotros podamos ser la voz de eso. ujú. Vale, ya entiendo lo que quieres decir, pero bueno, es que claro, cuando un artista hace una pieza, sea del tipo que sea, siempre está hablando sobre esa pieza y todo el mundo está dando su opinión. Nadie realmente llega a ser nunca la voz de nada, no sé. Bueno, no sé. Rafa, tú tienes una opinión bastante antagónica, creo, ¿no? A lo que estamos Hola, comentando. estoy aquí en la cama, ¿eh? Aquí Ya, estoy, mira, perfecto. Oye, pues con la gracias almohada por... apoyada y todo a punto gra- ya, me queda media hora para ir a Gracias por dormir. sumarte. Por cierto, aprovecho ya que te tengo aquí para decir a la gente que nos esté viendo que el 3 de octubre, o sea, dentro de nada, es el próximo domingo, El ¿no? domingo. El Ujú. domingo tenemos un debate que yo una vez más es de esos debates donde digo sí, sí, y luego digo, yo no sé qué leches voy a contar, pero bueno, vamos allá. Vamos. Bueno, no sé, es que además es un tema como, ¿cómo era la prevalencia de lo Vamos a clásico? intentar hablar sobre lo clásico y la influencia de lo clásico en el arte contemporáneo. Y también qué es lo que entendemos por clásico. Es decir, si por ejemplo lo clásico es, yo qué sé, Grecia y Roma, o lo clásico es Picasso, ¿no? También podemos comentar ese tema, yo creo, Bueno, sí, sí, o hay tema, apuntar hay por ahí. tema. Sí, creo que sí, creo que voy a poder dar ahí también algún apunte interesante. Sí, hombre, porque también nos abre un camino que tiene que ver entre lo figurativo, por ejemplo, y lo abstracto, y si hay una preeminencia de lo figurativo sobre lo abstracto ahora mismo, bueno, pues también nos vale por ahí, yo creo, nos va No, por no, ahí el tema, sí, o sí, sea que eso, totalmente. Es no verdad. sé. ¿Y qué opinas de todo esto que estábamos hablando? Así, porque te he visto como que tú... Ha habido un comentario que decías que respecto a lo del tema de las razas, que decías, pero bueno, ¿en qué tiempo? Que estamos en el siglo XXI, que Sí, ya no, no es una porque, época de razas y tal. Pero ¿no mira, crees que yo creo, realmente la discriminación racial sigue existiendo? sí, Entonces, mientras porque estés... es porque comentabais que a lo mejor tenía que ser un escultor o un artista indígena el que hiciera la Ajá. obra, pero yo creo que por ahí no vamos por el buen camino, quiero decir, porque si nos vamos a parar en que todavía tenemos que separar a los que son indígenas de los que son blancos y a los que son café con leche de los aceitunados, pues yo creo que pues la historia del siglo XX no nos ha servido para nada, ¿no? Porque estamos discriminando a la gente por su color de piel o por su etnia o lo que sea. Yo en eso no puedo estar de acuerdo. A mí lo que me parecería bien, por ejemplo, en eso, sí,
Imaginemos que se quita la escultura de Colón porque la gente no está de acuerdo con ella. Estupendo. Pero si se va a colocar otra escultura y eso es una obra pública, debería haber un concurso en el cual se presentaran diferentes artistas con un proyecto concreto, una dotación económica y el que ganara, elegido por un comité, pues es el que lleva a cabo la obra. Yo creo que a lo mejor sería una buena manera de hacerlo. Y ahí se puede poner, o sea, en el concurso tú puedes decir lo que quieres exactamente. O sea, quiero que sea lo que sea. Oye, un objeto de los antiguos indígenas aztecas. Venga, pues para adelante. Por ahí, ¿no? O sea, Ujú. pero bueno, si dices, no, tiene que ser exactamente esta persona la que tiene que hacerlo porque va a captar mejor el tema cultural del país. Bueno, pues no sé hasta qué punto. A mí lo que me parecería mal es que lo eligieran a dedo y que dijeran, vas a ser Bueno, tú. eso es lo que ha pasado y lo que has dicho que te parecería correcto, creo que es lo que van a hacer. O Ajá. sea, que ha habido un cambio y creo que para bien. Lo Mm. único que a mí me llama la atención de lo que dices, porque en un principio sobre este tema tampoco tenía una posición muy definida, pero a medida que vamos hablando y he escuchado pues eso a Víctor o ahora a Pablo también, que les agradezco por cierto mucho también el que se hayan sumado a esta charla, es el hecho de que realmente dices que estamos en un siglo, el siglo XXI ya, donde no tiene sentido que haya, pues eso, diferenciación de razas y tal. Pero la realidad, tal como yo la vivo, o como yo la veo, es que realmente sí que hay una discriminación por razas. Es decir, estoy seguro de que en México, según el color de piel, te va a ir más o menos bien. Igual que en Estados Unidos. Según como el color de piel que tengas, te va a ir mejor o peor. Y eso estoy seguro que es extensible a un montón de países. Y me parece que es llamativo que cuando se trata a la hora de discriminar, ¿no? Ya sea a nivel social, a la hora de alquilar una vivienda, a la hora de dar un trabajo, a la hora de hacer un montón de cosas. Según el color o la etnia a la que perteneces, se discrimina, y eso es una realidad que sucede, pero a la hora de hacer un concurso, de repente, oye, no, todos somos iguales, ¿no? Es como, para lo bueno, para mí, y para lo malo, ¿sabes? Es como que realmente no está igualada la cosa. Porque cuando de repente hay un concurso para hacer algo de arte, los que son blancos de toda la vida y que tienen una posición de clase alta y tal, pueden participar, ¿sabes? Y cuando se trata de tener las ventajas de ser blanco y de tener una posición hegemónica y predominante y no sé qué, también ahí también recibes, ¿sabes? También te llevas la porción grande del pastel. O sea, que al final estás para lo bueno y para lo malo te lo llevas todo te lo llevas tú. Y en cambio, a las otras personas como que les toca un poco Sí, siempre bueno, la este parte más tipo, jodida, ¿no? a lo mejor, o sea, claro, uno de los problemas que tienen muchas de las personas, por ejemplo, que llegan a España y que han venido de otros países, son las barreras que se encuentran en este país y en otros países. Estoy seguro que en México pasará o en Estados Unidos y que pueden ser de tipo legal. Quiero decir, legal de que no se les reconoce, de que no llegan a ser, digamos, no tienen esta tarjeta verde, ¿no? Como habitantes del país. Y luego lo que tú dices, a lo mejor pues no se les alquila una vivienda porque no te fías de que te pueden pagar o todo este tipo de situaciones. Pero bueno, eso yo creo que lo que tenemos que hacer esas cosas es denunciarlas, ¿no? Si están pasando, si pasan alrededor de nosotros, debemos ser conscientes de ella y denunciarlas. Claro, o sea, no es cuestión solo de los concursos, que digamos, no, que participen los blanquitos en los concursos. No, no. Si tú conoces que no se le alquila a la casa a unas personas que vienen de Senegal, que tenemos muchos en el país, oye, este tipo de situación hay que denunciarlo. Sí, porque estás discriminando a esas personas por razón de raza. Es un delito de odio en España. Eso no se puede hacer. En otros países no sé cómo estará tipificado, pero aquí se llama así. Y ese delito de odio está penado por la ley. Así que No, bueno, no sé. no sé, yo tengo la sensación que el delito de odio se usa para, bueno, en fin, se usa muy aleatoriamente, O sea, aleatoriamente, yo lo que me en refiero, función Ray, que o sea, tú concretamente. tienes razón, ¿vale? Tienes razón en eso, pero lo que me refiero es, cuando yo digo que no hemos aprendido nada, significa, me refiero a que, bueno, no hemos sido capaces de darnos cuenta de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que en Alemania se mataron 6 millones de judíos, ¿vale? Que los japoneses la prepararon parda en Corea y en China y en otros sitios. Es decir,
Esto no nos ha servido para nada, es decir, en el momento en el que nosotros estamos, para darnos cuenta de que todos somos iguales. Si el COVID nos iguala a todos, nos Mm. contagiamos igual, da igual que seas blanco, negro o chino, Sí, te da lo sí, mismo. yo creo que eso es indiscutible y ahí yo creo que nadie va a opinar lo contrario, pero sí que me parece, ya te digo, al hilo de lo que hemos ido hablando, que durante muchos años ha habido esa exaltación a la figura de Colón, a la figura del colonialista que vino allí y que en realidad, a medida que se ha ido investigando más y ha ido saliendo a la luz todo lo que ha supuesto realmente la colonización en cuanto, bueno, o sea, no solamente lo bonito, mira qué bien, trajeron aquí yo qué sé, la cultura, trajeron La la viruela. tecnología, no sé qué, tal. Sí, sí, pero trajeron un montón de mierda, o sea, o sea, un montón de cosas muy malas y por supuesto lo que comentaba Pablo, ¿no? Y lo que comentaba antes Víctor, o sea, violaciones, asesinatos, masacres, en fin. Entonces, durante mucho tiempo, la figura de Colón ha estado ahí, ¿no? En un sitio visible, en un sitio importante dentro de lo que es México, y de alguna manera sí que es un icono de este colonialismo, de este hombre blanco que llegó y de repente impuso su ley, ¿no? Su religión. De repente está bien el hecho de que desde un punto de vista simbólico, igual realmente una mujer mestiza haga una escultura y la plante ahí como para darle, o sea, como, vale, sí, ya ha habido muchos años donde ha estado ahí Colón. ¿Por qué no vamos a hundir ahora las patas en esas otras raíces mexicanas que son la cultura indígena, de la cual también pueden estar orgullosos y también pueden reivindicarla, igual que se ha reivindicado durante tanto tiempo la figura de Colón? ¿Por qué no, no? Simplemente ni que sea por ir alternando. Yo Sí, creo sí, sí, que... está bien. Yo también creo que debemos tener en cuenta, y con esto que digo, que voy a decir, no quiero ofender a nadie, la verdad, que Mm, los dirigentes políticos, en este caso el presidente de México, pues utiliza pues las cuestiones que a él le interesan políticamente para ganar adeptos, que me parece muy bien que lo haga. En este caso, pues yo le veo una cierta inquina con una gente que ya no tiene nada que ver con lo que sucedió hace 500 años. Es decir, que nosotros, como habitantes de este país, no tenemos absolutamente nada que ver en lo que pasó en 1492 o más adelante. O cuando históricamente, como sabéis, en 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, que divide el mundo entre España y Portugal. Entonces Brasil queda para Portugal y el resto quedó para España. Lo firmó el Papa Alejandro VI, que era valenciano, por cierto, era Papa Borgia, era de origen español. O sea, quiero decir, estos hechos históricos, nosotros no tenemos la culpa de ellos. Entonces, la religión católica se impone en América porque firman un tratado que reparte el mundo a condición de que se imponga la religión católica en el país. A sangre y fuego, es verdad, se hizo así. Pero bueno, esto es que después de 500 años yo entiendo que el presidente de México pueda estar enfadado, pero que no me tiene que decir a mí ni me tiene que reivindicar este tema, que ya sé lo que pasó. O sea, soy perfectamente consciente. Además, joder, yo soy historiador, he estudiado historia, o sea que La además verdad que es me lo que sé, ¿no? es... o sea, Pero no, es que quiero decir que a lo mejor me sí, es parece un como tema complicado, ¿eh? El un tema poco del colonialismo. populista, Mm, ¿entendéis? Desde el punto de vista de decir, bueno, yo voy a exacerbar el odio, entre comillas, contra estas personas, pero no sé, yo no entiendo, porque aquí llevamos una vida normal, oye, aquí la gente pues hace su vida, su trabajo, pues intenta salir adelante como puede y oye, pues este tipo de cosas está bien que seamos conscientes de ellas, indudablemente sí, por supuesto, pero a mí me da que este enconamiento y enfrentamiento intenta ocultar otras cosas y otros problemas que seguramente tiene el país y a los cuales hay que darle solución. mm. ¿Qué ¿Vale? Hay opinas, que ser Pablo? conscientes de las cosas, ¿no? Pero Mm, indudablemente, ¿eh? Ser conscientes de lo que pasó, hay que, igual que aquí en España, debemos ser conscientes de las cosas malas que han sucedido. Pero yo creo que en México tienen otros problemas realmente que la inquina contra España, ahora mismo, ¿eh? Me parece a mí. Pero bueno. a ver, Sí, Pablo, ¿qué opina? ¿Tú qué? sí, justo lo mismo, o sea, creo que es simplemente agregar más, es como una nube de polvo que echan Sí, se ha ido. para, La conexión, como para hay momentos que no... jugar. Sí.
Pues te fuiste, Pablo. A ver, es que no debes tener buena cobertura ahí o lo que sea, no sé. No sé qué pasa. Yo creo que Me ha se ha hecho mi colgado madre. ahora. Sí, se ha colgado. Oye, ¿y tú Se ha estás colgado. ya en la cama? En la Yo camita, estoy en ¿eh? la calle, yo soy como una, eso es, ¿cómo se dice? Lechuza, ¿no? Sí, sí, yo aquí, mirar, aquí estoy aquí lo veis con mi almohada puesta detrás. Estaba viendo el Me- vídeo, ¿no? Y bueno, pues nada, Qué eh, guay, Me, pues nada, nada, yo qué me sé. Así, alegra, ¿tú me no te alegra acuerdas el mucho que te vídeo que hayas animado. hizo Fernando sobre Lita Cabellut en la cama? ¿El qué? ¿El qué? Fernando Castro hizo un vídeo sobre Hostia, Lita es Cabellut verdad, en la es cama. verdad, es verdad. Pues Que yo en la la cama, puso de digo. vuelta y media. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. A ver, Pablo, a ver si Ah, te ¿Sí me pero se, podemos oír escucho? se ahora. cortó, cuéntanos. Venga, sí, Sí se me cortó. escucho, Vamos a ver ahora. pero me escucho bien ahora. Sí, ahora, a ver, ya no. Nada, es que se le cuelga. Sí, se te cuelga, Pablo. Estamos ahí. No sé, no sé qué hacer en estos casos. Si no, yo qué sé. Hacemos otro día. A ver, ahora. Venga, va, ¿Me vamos a escucho? probar. Venga, a ver ¿Me si ahora escucho? sí. Venga, va. ¿Me escucho bien? Sí, 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 dale, Me dale. estoy Antes de que se moviendo por corte. todos lados. No, yo creo que eso que decía Rafa, yo creo que sí tenemos problemas más importantes y creo que nomás es simplemente para, decía, como una nube de polvo y que la gente como que se distraiga. Es como un juego, un teatro que están haciendo, ¿no? Y pero también creo que la, como la verdadera o la deuda histórica que tiene no solo México, sino pues gran parte del mundo, es, pues no es contra un país en sí, sino contra pues todo tipo de represión, ¿no? Pasamos, o sea, creo que todos estamos pasando por cualquier, no solo represión de género o de color de piel, de raza, sino con cualquier otro tipo de diferencia, ¿no? Entonces, creo que el, referente a lo que decías, de si alguien tiene el poder de hablar, como por ejemplo de lo que pasa en Irak o los negros, yo siendo blanco, por ejemplo, creo que lo que necesitamos hacer más que nada es aprender a encarnar, por así decirlo, la mirada del otro. O sea, creo que una voz nunca va a ser suficiente. O sea, no es que, no es que todo se vaya a arreglar a partir de la pura voz de las mujeres, por así decirlo, o la pura voz de los negros, sino que todos tenemos que aprender a aceptar como nuestras diferencias y, y ver desde ahí, ¿no? Ver desde que existe algo que es diferente a nosotros, que no entendemos o no podemos como, sí, como ponerlos en categorías lógicas, ¿no? Entonces, creo que sí, todo lo que están haciendo ahorita con lo de Colón es parte de la agenda, pues, del presidente, ¿no? Y es más juego para, como para más distracción y pues no, realmente una modificación, que quede esto en la historia de México es algo que va a ser como muy irrelevante, por así decirlo, o tal vez va a quedar como una pirueta más que hizo el gobierno, ¿no? Es como otro chistecito, Te fuiste, Pablo. Bueno, se la lleva Estás ahí. haciendo chistecitos. Pablo, oye, es que se te Tiene fue la un... conexión. ¿Más que otra Sí, vez? sí, se te volvió a Ah, marchar. Si quieres, seguimos otro día que tengas mejor conexión. Pero oye, yo lo que quería era sí, darte las gracias por haberte muchas animado gracias. a participar. Y nada, otro día hacemos otro directo. Avísame también si tienes ganas de hacer algún otro y que tengas ya buena cobertura, que estés en un buen lugar para poder hablar tranquilo. Y hacemos algo así y hablamos un poco más sobre el tema.
Sí, muchísimas gracias. Un saludo hasta donde Venga, esté. gracias a ti, Pablo. Un fuerte abrazo. Dale. Hasta ahora. Bye. Bueno, Rafa, tío, que si estás en la cama tampoco me quiero extender mucho No, más. no, yo ya nada, yo sí, yo ya, que eso es, yo como las gallinas, me toca ya. No, muy, muy sosegado Pablo y yo creo que también muy consciente, ¿eh? Sí, De no, la lo verdad que que dice, no tanto desde Pablo como ningún punto. Víctor me ha parecido opiniones Eso es. muy Ninguno de los interesantes. dos, ninguno de los dos, desde un punto de vista nada radical, yo creo que muy bien, la verdad. Mm. Y muy Oye, conscientes. ¿Eh? oye, y lo del tema este, ya cambiando de tema radicalmente, lo del Dime, tema dime. este de la gran estafa del artista danés y todo esto, supongo que ya lo has visto, ¿no? ¿No tienes Ah, un pues es que me poco... lo ha mandado, sí, me lo ha mandado mi cuñada también. Y he visto que Antonio García Villarán había hecho un vídeo del Es que tema. sí, es que a mí una cosa que por cierto agradezco a toda la gente también que sigue el canal y supongo que me pasará como a Rafa, que a Mm, veces me enviáis cosas por privado de noticias y cosas de mm, estas y se agradece un montón porque es como que te da material para luego poder hablar, ¿no? ujú. ¿No tienes la sensación un poco de que estamos en el día de la marmota? Sí, pero ¿sabes por qué? Y yo lo que le contesté a mi cuñada, que me lo envió y tal, es que el tema es el dinero otra vez. Ya, pero es que O es lo sea, es el mismo, o eterno sea, tema, porque si no hay dinero por medio, no pasa nada. Pero como hay dinero, ya es un escándalo total. o sea, pero ya, o sea, yo, mira, he visto la intro del vídeo de Antonio, de Villarán. Mm, Y no he podido verlo, o sea, pero no, o sea, no es, ya no es por nada en contra de él, pero ya era como, se me hacía muy denso, pero ya te digo, no tanto por él, sino porque es como el mismo mm, tema, ¿sabes? La escultura sí, invisible del no sé quién. Blas. mm, La gran estafa, Mauricio Catela, mira qué tal, mira que... Yo, es como cada vez que alguien hace algún tipo de noticias de este estilo y los medios de comunicación le dan bombo, automáticamente todos a morder el anzuelo y todos a hacer el mismo, las mismas noticias, hablando del mismo tema, como mm. si realmente el mundo del arte parece como que solamente genera noticia y expectación cuando pasan cosas de este estilo y me da Sí, francamente sí. bastante pena. No, yo creo que llevas tu razón. O sea, parece como el día de la marmota, porque es la misma noticia disfrazada de lo que sea, ahora otra cosa, Es que y ya me daba hasta está. hastío ya hablar de Claro, claro. esto, era Sí, como, pero bueno, yo creo que la gente que nos sigue ya sabe que el mundo del arte no es eso. O sea, que no es ya, ese tipo de noticias de las cuales se van a hacer eco todos los periódicos y mañana aparecerá también en todas partes, lo veremos por todos lados, y esa noticia va a desaparecer en cero coma. O sea, ya no se vuelve a hablar de ella, como las esculturas invisibles. ¿Quién se acuerda de las esculturas invisibles esas? Pues ya eso pasó a mejor vida, porque no tiene más recorrido que el impacto, que el clickbait de un momento, ¿no? Nada mm, más. Y se acabó, y se acabó. totalmente, Pero bueno, totalmente. yo, la Bueno, verdad, a mí, no sé, yo ese tipo de cosas, como tú dices, la verdad es que no me interesa mucho comentarlas, yo creo, porque es que, ¿qué vamos a decir? Pues nada, ya. que hay lo mismo, hay pasta por medio y ese es el tema. Esto es una estafa, mirad qué mal el artista lo que ha hecho. Qué mal artista, esto no es arte, esto es, bueno, en fin, Mm, es muy, muy agotador. Y luego la otra noticia también era esta, que esta sí que a mí me ha parecido más interesante para comentar, que era la de este grupo que se llama Centro para la Belleza Política. Eso no sé de qué va, Pues, cuéntame. pues bueno, consiste en que hay un grupo en Alemania que son artistas, pero Sí. artistas activistas, que Ujú. digamos que su objetivo es crear arte y su leitmotiv es combatir la ultraderecha, ¿vale? Vale, he visto unas fotos que habías puesto cuando me incorporé, pero yo creo que ya habías empezado a hablar del tema. Vale, Eso es. pues lo que han hecho ha sido, antes de que hubiera las elecciones en Alemania, han creado una empresa falsa de reparto de publicidad Ujú, y se han ofrecido a repartirles la publicidad por un precio muy barato, supongo, a diferentes sucursales de este partido de ultraderecha. Entonces, este partido les ha contratado, les han dado, no sé si eran 5 millones de boletos, de boletas o de flyers o lo que sea para repartir, y lo que han hecho ha sido nada. O sea, se han quedado con los flyers, dicen que ahora tienen 5 toneladas, que eso desde luego a nivel ecológico, en fin, eso sería otro tema. ujú. 5 toneladas de papel que no lo han repartido. Por otro lado, la verdad es que ya que han gastado el papel, si puede ser que no den voz a este tipo de, al menos desde mi punto de vista, a este tipo de formaciones, creo que está bien invertido el recoger ese papel y que no llegue a más gente por otro lado.
Bueno, en fin. Sí, pero escúchame una cosa. O sea, si yo contrato un servicio con una empresa y la empresa no cumple con el servicio, yo le denuncio. Supongo que Es que les ahora denunciarán están haciendo un crowdfunding. y alguien tendrá que responder Están haciendo un por eso, crowdfunding ¿no? para poder financiar la denuncia que les va a caer, porque les va a caer un puro que flipas. Les va a caer un puro tremendo. Pero gordo. Pero además es que luego hay Pero otro. una cosa, tú que has estado en Alemania, tú aclárame, allí no están prohibidos los partidos de un extremo y del otro extremo. ¿O es posible que existan? am, Según la bueno, Constitución alemana, es que yo no lo sé, ¿eh? Por eso bueno, pregunto. había un partido, el NPD, me parece que se llamaba, ¿Eh? que, que este tuvo muchos problemas, se ilegalizó. Lo que pasa es que porque hubo mucho debate con el tema de ilegalizar partidos de ultraderecha, Ujú. y el debate era el siguiente, y es que si de repente ilegalizas un partido de ultraderecha, lo que haces es de alguna manera radicalizarlo y sacarlo de la luz, sacarlo del espectro político para poder debatir y Ya. argumentar Mm, con razonamientos lógicos esas ideas. Entonces, mm. digamos que lo que haces es dejar que, bueno, en vez de ocupar un espacio político, lo que haces es que, bueno, pues vayan por ahí por debajo, tratando de, bueno, pues yo que sé, Sí, que no, que pueden pueden ganar acabar votos haciendo actos haciéndose el mártir, terroristas o ¿no? pueden... Es más difícil Eso de es. controlar, de alguna manera, por parte del poder, por Ya, parte de ya. los estamentos políticos, un, un partido que no se presente y que se convierta pues en una asociación o lo que sea y que vayan por ahí haciendo lo que sea, ¿no? Ujú. Nada, la cuestión es que este partido viene a ser bastante parecido un poco a la línea de Vox. O sea, es un poco la versión alemana de Vox, con sus particularidades, ¿no? No, bueno, Aquí, ayer en Alemania con más peligro, supongo. bueno, eso ya sería discutible, eso ya estaría para otro vídeo. Bueno, no, digo por los antecedentes. Ya, pero aquí tampoco está mal. Ya, Lo único bueno, que no, no. O sea, bueno, sí, en la Segunda Guerra Mundial se invadieron muchos sí, países, pero por eso, ahí, España, como bien bueno, estábamos hablando antes, ha colonizado y machacado un montón de países. O sea que ya, cuidadito con España, porque también lo que pasa es que sí, no tiene el poder hoy día que tiene Alemania, eso es verdad. sí, Bueno, sí. en fin, sea como sea, la cuestión es que no sé, es un tema también que me Bueno, parece pero que está bien, pero tenemos mucha gente que hace arte, o sea, nosotros tenemos gente que hace arte político así también de este tipo, ¿no? O sí, los como colectivos estos de colectivo, democracia, colectivo o democracia, eso es, o pero, Eugenio Merino, por ejemplo, también, o hay pero bastante Eugenio gente, Abel Merino ya, Azcona sí, también, ¿no? pero ya está, o sea, pero eso es más a nivel individual y colectivo Es, democracia, me encanta lo que hacen, pero bueno, últimamente quizá no les siento quizá tan activos, ¿vale? Y es ujú, es una pena, ojalá que se pongan ahí las pilas y hagan más cosas, porque me ujú, encanta el trabajo que está haciendo Pablo España y el sí, colectivo sí. Democracia, me parece que están haciendo... Tú le has entrevistado a Pablo España, ¿no? Aquí en el Sí, lo canal. Sí, entrevisté y sí, me pareció una persona cojonuda sí, y que sí. están haciendo un trabajo muy bueno. Mm, Lo único ujú, es eso, que también les ha pasado algo que me parece también muy lógico, y es que les han metido varios puros y han tenido bastantes movidas a nivel legal, igual ya. que Abel Azcona y no sé si Eugenio Merino, bueno, Santiago Sierra seguro que también. Es decir, Sí, cuando bueno, tienes, Eugenio Merino, la Fundación Francisco Franco le denunció también por pues el Franco en la nevera, cuando, este que tiene famoso. cuando de repente como artista o como colectivo, pero que en realidad es un colectivo Mm, pequeño, el colectivo Democracia no es que digas son 1000 ujú. personas, el Ya, núcleo duro ya, son dos, ya. si yo no recuerdo mal. Ujú. De repente tienes que enfrentarte a multas, tienes que enfrentarte a este tipo de Sí, a un juicio que represión. tienes, vamos, tienes que contratar un abogado y todo este tipo de cosas. Y los Pero fíjate, artistas hay no una cosa solemos ahí con, caracterizarnos por tener mucho mm, dinero tampoco, ¿eh? hay una cosa ahí con el grupo este alemán que dices que yo creo que está bien, porque al final una de las funciones del arte es generar debate. Es decir, es que la gente sea capaz de reflexionar sobre cierto tipo de situaciones o de cosas. En este caso, si ellos se dedican al ámbito político, pues está bien, porque con ese tipo de acción, de esa manera, generan un debate en el cual habrá gente que pueda estar a favor y habrá gente que estará en contra, ¿no? Pero ya, digamos que han conseguido el objetivo. Y estamos hablando de un arte que no necesita un objeto, ¿no? Que no necesita ser objetual, sino que al final
se mueve desde un punto de vista que tiene que ver más con la filosofía, o sea, con el pensamiento y con la razón, más que con lo objetual, ¿no? Y esa función también es artística, no cabe duda, yo creo. Pues precisamente por eso me llama tanto la atención y me gustan tanto este tipo de colectivos artísticos o de artistas que digamos que trascienden lo que es la obra como puro objeto. Sí, Pero sí, bueno, sí. eso ya si quieres otro día con calma podemos hacer una charla. De hecho hay una cosa que tenía ganas de, cuando tengas un día ganas, me gustaría hacer una charla contigo porque vi el vídeo que has publicado justamente sobre el primitivismo, Ah, está sobre el hoy, arte ¿no? primitivo. Y Oye, es, que se lo vea la gente, que vayan a mi canal y sí, se lo sí, vean. ir al vídeo de Rafael López Borrego a ver este vídeo sobre el primitivismo. Y justamente es un tema del que me gustaría hablar y me gustaría profundizar un poco, ¿sabes? Con gente que sea, bueno, pues que controle un poco del tema y si te Mm, apetece me encantaría también vale. incluirte y hacer ahí un Sí, buen puede debate, ser. podría estar chulo. Yo no soy un gran experto, pero sí No, hay no, yo algunos tampoco, artistas, o pero sea, hay estaría muy artistas bien poder... contemporáneos que tienen esa idea o esa traza, porque más o menos pensamos, o sea, hay una cosa que yo digo en el vídeo y que es cierta, que en muchos casos en países que hubo una descolonización, o sea, ya por los años 50, 60, en muchos casos, en esos países se instauraron dictaduras y hubo muchos artistas de esos países que tuvieron que salir y se encuentran ahora mismo en el mundo occidental. Yo pongo dos ejemplos en el vídeo. Uno es Adel Abidin, que es de Irak y que vive en Finlandia, ¿vale? Y allí trabaja y mezcla y hace ahí, pues esa, o sea, recoge la parte de la tradición que él aprendió en su país y la mezcla también con la tradición occidental, que al final yo creo que muchas veces en la mezcla encontramos la virtud, ¿no? Y otra es Sirin Nestat, que es una artista de vídeo que es de Irán y que le pasó un poco lo mismo con los ayatolás y todo esto, pues esta mujer se fue a Estados Unidos y en Nueva York pues recoge parte de las tradiciones iraníes para expresarlas en vídeos. Una de las artistas más reconocidas que hay a nivel mundial ahora mismo. Bueno, y seguro que hay más ejemplos que podemos sacar, ¿no? Pero hablamos de primitivismo por eso, porque se producía ahí una mezcla de tradiciones de países que posiblemente nosotros no conocíamos. Y los podemos ver en el mundo occidental que no estábamos acostumbrados a ellos, ¿no? O sea que más o menos así sería la idea. Sí, a mí lo que me gustaría sobre todo es hacer como una charla, pero hablando sobre cuando tú hablas de primitivismo, eh, tal como lo comentas ahora, ¿no? Tiene un poco que ver con arte fuera un poco de, o sea, artistas que están un poco fuera de lo que viene a ser el circuito occidental, ¿no? Sí, 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 claro. América, Sí, Europa, sí. ¿no? Y quizá Claro, yo lo expreso Oceanía y algunos así países de Asia. porque eso es, porque al final lo que tenemos es una corriente eurocentrista muy grande en la cual, pues incluso como hacían en las vanguardias, lo que es de fuera o lo que viene de otros sitios se ve como algo exótico, más que como algo artístico, ¿no? Pero yo creo que poco a poco se van dando pasos y sobre todo con información. O sea, si poseemos la información de algunos, no sé por decir, ritos tradicionales de Irán y lo vemos en un vídeo a través de estos artistas, pues podemos conocer mucho más de aspectos de esa cultura que para nosotros eran desconocidos y que no estamos acostumbrados. O sea, si queremos llamarlo primitivismo, llamémoslo como sea, no es primitivismo, porque Es para que sí, ellos sería su quizá el propia nombre es un tradición cultural, poco... ¿no? Sí, Así que, es que para bueno, mí, lo que me gustaría hacer, o sea, más allá por un lado, es abordar obras de artistas que trabajen fuera de los circuitos más convencionales, pero mm, también me interesaría mucho lo que viene a ser la visión tribal o característica de otros poblados, de otras tribus, de otras naciones que sí, conciben el arte desde una perspectiva completamente distinta a la concepción que tenemos, que en realidad es bastante cerrada. O sea, sí, sí, sí. la concepción que tenemos del arte, que es Mm, bastante nueva, bastante reciente en realidad, mm, es bastante limitada. O sea, mm, cuando empiezas a hablar del impresionismo hasta ahora, mm. no sé, ¿cuándo podemos considerar que es arte contemporáneo? Me acuerdo que hicimos aquel debate, ¿no? Había gente que hablaba de Andy Warhol, personas que hablaban de Picasso, pero pongamos que fuera Picasso, ¿no? Que hiciéramos esta división que antes hacían el Prado y el Reina Sofía, ¿no? De que el Prado era antes de Picasso y el Reina Sofía post-Picasso, aunque eso cambiaba recientemente. De Picasso a aquí, ahora.
más allá de lo que es el arte conceptual y de lo que viene a ser el arte formal, tampoco ha habido tanta evolución. Y lo que viene a ser, no tanto a nivel visual o a nivel de concepto, como la relación que tenemos con el arte. O sea, la relación que tenemos con el arte de galería, museo, etcétera, sigue siendo muy parecida. La que la que podía haber en los tiempos de Picasso a la que puede haber actualmente. El artista que hace un cuadro, que busca un marchante, un coleccionista, no sé qué. Todo esto no ha cambiado nada. Y, de alguna manera, el arte que viene de otras zonas del mundo y que no tiene este barniz, que tiene la visión que tenemos, lo ven de una manera muy distinta, ¿sabes? El tema del ritual, el tema de, yo qué sé, de la conexión con otros mundos, con los ancestros, con los espíritus, todo este tipo de cosas que para nosotros nos suenan como, como que Sí, no, se ve como artesanía en muchos casos, más que como arte. Pero yo digo en el vídeo también que en muchos casos, si vamos a ver una exposición de una zona de África o de Asia que nosotros no conocíamos, ¿vale? Y que incluye pues diferentes objetos, esos mismos objetos los tenemos nosotros en nuestros museos también. Y para nosotros son artísticos. Es decir, si yo hablo de un jarrón griego del siglo V antes de Cristo o VI antes de Cristo, esos jarrones para mí son artísticos y en cambio a lo mejor estoy viendo, pues no sé, es que por decir algo, un bol de Japón y resulta que el bol de Japón lo considero artesanía. Claro, pero es que hay que cambiar el concepto, como tú dices, porque al final eh, todo entraría, bueno, tendríamos que definir lo que es arte, que es una cosa muy complicada, y distinguir lo que sea arte de lo que sea artesanía. O qué es lo que entiende por arte los pueblos de los cuales estamos viendo diferentes cosas. Por eso digo que Y ahí estaría muy entraría interesante. también si para ellos es un objeto útil que tiene una función o es un objeto que a lo mejor pues acompaña a un ritual y por tanto tiene algo, tiene ese, bueno, ese marchamo artístico, digamos. No sé, Pues vamos es a ver si difícil. podemos Pero ahí bueno, nos hacerlo. juntamos y hablamos de ello, claro. Sí, estaría muy bien. Sí, Pues sí. oye, muchas gracias, Rafa, por unirte a la charla, por animarte desde tu Bueno, cama, nada, ¿no? venga, está bien, está bien. ¿Lo podrías repetir? Y nada, nos Eso era vemos. El Siri, que Sí, habla sí, solo. ya lo veo, ya lo veo. Bueno, pues nada, oye, Que para nos la vemos el gente domingo, sí. que nos estáis viendo, pues muchas Eso gracias es. por estar ahí, ya sabéis. Si queréis dar muestras de afecto con likes, compartiendo este vídeo entre amigos, familiares, O por qué no un superchat, hombre, o a que hagan el superchats. Bueno, favor, ¿no? superchats, hoy me parece que no toca superchats, no pasa nada, ya ¿Cómo que no llegarán. toca? Que hagan el favor. Pero, Da hombre, igual. que... Y nada, suscribiros. Os recomiendo que os suscribáis también al canal de Rafa, por supuesto, si no lo habéis hecho. Y nada, nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo, Rafa. Y nada, nos vemos el día 3. Nos vemos el domingo, sí. Un abrazo a Venga. todos.